Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Hoy nosotros nos toca hablar sobre el poder de la predicación del Evangelio en la justificación. El poder de la predicación del Evangelio en la justificación. Eso sigue a nuestra serie en la carta de Pablo a los romanos. Hoy nos toca los versos del 14 al 21, o sea, la parte final del capítulo 10. La complejidad de la carta a los romanos no resulta en su teología. Está más bien en el hecho de que es una exégesis en sí misma. Sobre todo en este bloque sobre la justificación. De hecho, este tema abarca el 50% de toda la carta, desde el capítulo 3 hasta el 11, por un total de 8 de 16 capítulos. El apóstol, después de exponer el carácter de la justicia de Dios, desde el capítulo 3 y 4, desde los capítulos 3 y 4, en el capítulo 5 presenta la justificación como el clímax, o más bien el propósito final de la salvación. Y esto solo es posible por la fe en Cristo. Aquí en el capítulo 10, Pablo nos deja saber que de qué manera podemos adquirir esta fe salvadora. Esta fe no depende de una manipulación antojada de la palabra de Dios. Romanos 10, del 2 al 4. Esta fe es para todos aquel que invocare el nombre del Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Romanos 10, 12 y 13. Por lo que los judíos no pueden invocar al Señor si no creen en Él. Los griegos no pueden creer en el Señor si no han oído de Él. ¿De qué manera oirán si no hay quien les predique? ¿Con qué autoridad predicarán si nadie ha sido enviado? Juan, capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Isaías 54, 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, hoy queremos predicar este tema bajo 4 encabezados. El título es El poder de la predicación del Evangelio en la justificación. Para esto vamos a usar 4 encabezados para esta predicación. En primer lugar, vamos a ver la necesidad universal de la predicación del Evangelio. La necesidad universal de la predicación del Evangelio. Versos 14 y 15. En segundo lugar, veremos la obediencia a la predicación del Evangelio, único requisito para la fe salvadora. Verso 16. En tercer lugar, veremos sola la predicación puede producir la fe. Verso 17 y 18. En cuarto y último lugar, veremos el efecto universal de la predicación del Evangelio. Versos 19 al 21. Dicho eso, hermanos, empezamos con nuestro primer encabezado. La necesidad de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 10, 14 y 15. Se lee: ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La necesidad de la predicación. Nosotros vemos una serie de 4 preguntas. Estas preguntas no son unas preguntas aleatorias, no son unas preguntas hechas al azar, que el apóstol quisiera hacer unas preguntas así al aire. Cada una de estas preguntas tienen una base en las Escrituras. Cada una de estas preguntas tiene una base en la obra de Dios en cuanto a la revelación de su palabra, en cuanto a la revelación y la manifestación de su promesa y su propósito de salvar al hombre del pecado. El propósito de Dios desde que el hombre haya pecado es revertir el efecto del pecado, porque la Biblia dice de manera magistral y de manera soberana, de acuerdo a la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte. Porque el día que el hombre desobedeciera a Dios, ciertamente debe morir. Y eso no hay manera de revertir esto, sino que Dios mismo haya pasado por alto esto, o alguien pagar el precio, o el hombre pagar el precio de su pecado. Pero el precio del pecado es tan alto. Las Escrituras nos hacen saber que ningún hombre ha podido pagar, por lo que Dios tuvo que preparar una manera para que el hombre pudiera pagar este precio. Pero ¿de qué manera esta voluntad de Dios, de qué manera el hombre perdido en sus pecados puede escuchar a Dios? ¿De qué manera el hombre puede llegar a entender o a conocer cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está dando? De allí vemos la necesidad del evangelio. Y de paso quiero decirle que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Nosotros podemos ver el hombre perdido en pecado. No hay ni una manera, no hay ninguna forma en que el hombre puede salvarse, y de repente escucha que alguien puede salvar. Es una buena noticia. Alguien que está en la cárcel, que no tiene un abogado y no tiene dinero para pagar un abogado, y él sabe que la única manera de tener la libertad de esta cárcel es que un abogado defendiera su causa. En el momento en que recibe la noticia de que alguien quiere defender su causa, para él es una buena noticia. En ese sentido, el evangelio para nosotros es una buena noticia. Pero toda noticia han de ser proclamado. La noticia debe de decirse. Alguien debe de dar la noticia. Y la noticia del evangelio es lo que nosotros llamamos la predicación, es la manera en que se proclama esta buena noticia. Por eso hoy estudiamos en este encabezado la necesidad de la predicación del evangelio. Nuestra primera pregunta del apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si nosotros nos damos un poco más atrás para hacer contexto con las preguntas, en el mismo capítulo 10 vemos que el apóstol Pablo había dicho que los judíos tienen celos de Dios,
pero no conforme a un buen entendimiento de la palabra. Ellos tienen celo de Dios no conforme a ciencia, porque el celo está mal encausado. O sea, la causa de este celo es una causa equivocada. Y el apóstol le había dicho que esta palabra está cerca de ellos. Y esta palabra está en su boca y en su corazón. Pero esta palabra no es una palabra, eso es lo que le está predicando, no es una palabra que nadie desconoce. Porque el mismo Moisés le había dicho que la palabra está cerca. No hay que decir quién subirá al cielo, quién bajará al infierno, quién bajará por lo profundo del mar, sino que esta palabra está cerca. Y esta palabra no es otra cosa que es esta palabra de fe que estamos predicando. Si confiesa con la boca, si creyere en el corazón, entonces pueden ser salvos. Y al final dice que Dios no hace acepción de personas en cuanto al evangelio, sino todo aquel que cree, sea judío o sea griego, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para recibir la salvación es necesario invocar el nombre del Señor. Y para invocar a Dios hay que creer que Dios puede salvar. Tú no vas en una situación difícil. Si a usted, suponemos que tiene un problema que tú necesitas un dinero para pagar una deuda porque el banco te va a quitar la casa. Usted no va a tocar la puerta a alguien que tú sabes que no tiene el dinero. Tú vas a ir a tocar la puerta a alguien de quien tú estás seguro de que te puede resolver. En este contexto que el apóstol nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Y esa referencia lo está haciendo a los judíos, porque como no han creído, no van a invocar. Y la única manera de ser salvo es invocar al nombre del Señor. Nadie puede ser salvo si no invoca a Cristo. El único que tiene activo para resolver el problema del hombre es Cristo. Por lo tanto, todo aquel que invoque, eso no tiene distinción. El judío que invoca a Dios va a ser salvo. A un himno que cantamos, cuán gran abismo nos separaba. Cuando yo invoco al Señor, como que dice, con alto monte yo he de escalar. Desespero, miré al cielo. Con desespero. Todos nosotros nos encontramos en una situación de desesperación. Y todos hemos de mirar al cielo. ¿Y a quién clamamos? A Cristo. El único a quien podemos invocar. ¿Cómo invocarán? ¿De qué manera ellos van a invocar a Cristo si no creen en Él? ¿De qué manera? La otra pregunta que tenemos en nuestro texto es: ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo creerán
sin haber en aquel de quien no han oído. Ahora bien, vemos que los judíos tenían la oportunidad de creer, de ver, de invocar a Cristo, pero ellos no creyeron en Él. Ahora bien, ¿y los griegos? ¿Cómo ellos van a creer si no han oído de Él? Es necesario que se escuche. Es necesario que la palabra de Dios sea predicada para que todos puedan escuchar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? Aquí estamos viendo, dentro de estas preguntas, una relación entre algunos verbos que son muy importantes comprender. En primer lugar, vemos cómo invocarán. Y para invocar vemos que hay que creer. En segundo lugar, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, para creer se necesita oír. Estamos viendo la necesidad del evangelio, de la predicación. Para que alguien invoque al Señor, necesita creer. Eso es como un axioma. Es algo que es irrevocable. Es algo que no se puede cambiar. Nadie puede invocar si no cree. Nadie puede decir yo soy cristiano si no ha creído en Cristo. La única manera de entrar en el evangelio es creer en Cristo. Y nadie puede creer si no ha oído. Nadie. Ahora nuestra tercera pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? La predicación. Todo está relacionado, las dos preguntas anteriores se entrelazan y relacionan a la predicación como la base para que la gente pueda invocar. Necesita creer, y para la gente creer necesita oír, y para la gente oír necesita alguien que predique. Amén. Amén. Necesita que alguien les predique el evangelio. ¿Y cómo predicarán ahora mismo? La predicación no está diciendo hay un reto ahí. Pero la predicación no es algo que cualquiera se levanta, voy a predicar. Necesita ser enviado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Diciendo que la labor de la predicación es un trabajo hermoso, pero necesitamos ser enviados por Dios, y nosotros en las Escrituras tenemos muchos ejemplos de hombres enviados por Dios. En el capítulo 6 del profeta Isaías vimos el consejo celestial se reunió. Y después de que Isaías vio la gloria de Dios, es lo mismo, la gloria de Dios, siempre después de la gloria de Dios viene una proclamación. Y había una necesidad de proclamación de esta gloria. Y la voz desde el cielo dice: ¿a quién enviaremos? Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Jesús es la gloria de Dios que ha estado en Jerusalén. Al Jesús ir al cielo, esa gloria ha sido manifiesta en Israel. Israel tenía toda la oportunidad para creer e invocar al Señor. ¿Ves? Pero Dios ha enviado. Vemos que Jesús ha enviado
Desde que eligió a los discípulos, en una ocasión envió a 12, en otra ocasión envió a 70 a predicar el evangelio. Amén. Dicho esto, hermanos, vamos a entrar en nuestro segundo encabezado. La obediencia a la predicación del evangelio, único requisito para la fe salvadora. Amén. ¿Qué dice? El verso 16, lo vamos a leer, es lo que nos va a contextualizar con este encabezado. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Amados hermanos, si vamos a nuestras Biblias y vamos al capítulo 53 del profeta Isaías, lo pueden buscar, hermanos, va a ser de gran utilidad para nosotros. Isaías capítulo 53. Vamos a ver lo mismo que aquí citó el profeta, el apóstol Pablo. ¿Quién ha creído a nuestros anuncios? Porque es necesario obedecer a la palabra de Dios. La única manera de demostrar que creemos es a través de la obediencia. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído? Al hablar de Isaías estamos hablando que aquí él está haciendo referencia al pueblo de Israel. Dice el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado? Pero ¿qué pasa? Él está diciendo, el renuevo está allí. Lo vieron como raíz de tierra seca. No había parecer en él ni hermosura. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Jesús fue desechado. ¿Y cómo invocarán si no han creído? Si ha sido desechado, ¿cómo Israel va a invocar al Señor? Ahora, como ellos no invocaron al Señor en el tiempo de la visitación, ahora ellos tienen que obedecerlo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Amén. Hermano, al venir Cristo, Israel no ha aceptado a Cristo, el pueblo de Israel se ha convertido en gentil. Por lo que el mismo proceso de salvación de los gentiles, Israel tiene que agotar ese proceso. Y yo no estoy diciendo eso de manera generalizada, porque la Biblia tiene algunas partes, algunas exclusiones que hace, porque hay un remanente de Israel que va a ser salvo por gracia, pero ellos van a creer, ellos creyeron y creen. Tenemos los ejemplos bíblicos. Tenemos el ejemplo de Zacarías, que citamos en el mensaje pasado. Amén. No todos obedecieron al evangelio. No hay manera de salvarse, no hay manera de ser justificado por Dios de no ser que haya creído en el evangelio. Hermano, el evangelio no es una iglesia. El evangelio no es una denominación. El evangelio no es un grupo de gente, no es una mujer que anda con una falda larga, no es un hombre que anda con una Biblia. El evangelio es todo el consejo de Dios con el propósito de salvar al hombre.
El evangelio tiene que ver con salvación, porque es la manifestación de la justicia de Dios para todo aquel que cree. Y eso al judío primeramente, como también al griego. La predicación no hay exclusividad, no es algo exclusivo para todo aquel que cree, sea judío o sea griego. Amén. Yo digo judío, griego, sea dominicano, sea haitiano, sea americano, sea quien sea, necesita creer en el evangelio para ser salvo. Dicho esto, hermanos, vamos a considerar nuestro tercer encabezado. Sola la predicación del evangelio puede producir la fe. Recordamos, hermanos, la pregunta: ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? Y para creer hay que tener fe, ¿no? Creer es tener fe. Entonces, sola la predicación del evangelio puede producir la fe. Al decir que sola la predicación del evangelio, nos vemos confrontados a salir a predicar el evangelio para que la gente de ahí afuera puedan tener fe, de manera que ellos pueden invocar. Aquí la palabra invocar significa clamar a Dios para salvación. No se está hablando de invocar para tener una mejor casa. No se está hablando de invocar para tener una mejor posición en el mundo. Se está hablando de invocar con desespero para la salvación, para ser libertado de su pecado. Invocar para salvación. La gente no van a poder invocar. No es que tú dices a la gente: acepta a Cristo, Cristo te ama. No. Hay que presentarle la predicación del evangelio, el propósito por el cual Dios está demandando que los hombres se arrepientan. Porque Dios ha manifestado su justicia, que es Cristo. Hay un abogado que está ahí por gracia. Crea en Él y invoque su nombre. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Y también nosotros debemos también de exponernos. Porque si la predicación del evangelio es el único que puede producir fe, y la Biblia nos dice en Juan que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Pero si es de fe en fe, o sea, yo necesito estar expuesto al evangelio, expuesto a la predicación, para que yo pueda desarrollarme en la justicia de Dios. Amén. Dice bien, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. O sea, nadie puede tener fe de no ser que es por el oír la palabra de Dios. La fe no es una decisión personal como algunas personas. Yo tengo fe porque yo pedí al Señor esto y me lo dio. Yo siento que tengo una fe. No, hermano, eso no es fe. La fe verdadera es la fe que nace del oír por la palabra de Dios. Oye bien, del oír y el oír. La fe viene por el oír y el oír. O sea, me está diciendo, tú debes de empezar a oír la palabra de Dios. Tú vienes hoy, tú escuchas la palabra, no hay efecto. Pero tú sigues. Es por el oír, a través del oír. Es un proceso continuo del oír. Y eso lo sabemos. Hay textos que hemos leído requete de veces. Pero viene otro momento que agarramos el texto, lo leímos. Wow, mira lo que entiendo ahora. O sea, viene por el oír, la práctica.
Está diciendo que debemos de usar la práctica de someternos a la palabra de Dios. O sea, la fe viene a las personas que se someten a la palabra de Dios, que se disponen a escuchar la palabra de Dios. No es una persona que tiene en su Biblia, lo lee cuando se siente en riesgo, cuando siente algo, se siente un peligro o tiene un problema. Ay, déjame buscar qué leer ahí. No, hermano. La fe viene por el oír. Son dos cosas. Está la fe, está el oír. O sea, cuando tú tienes el oído agudizado para entender a Dios, tú debes estar sumiso a la palabra de Dios para que cuando tú escuches la palabra la puedas entender. Dice bien los que tienen el oído agudizado. Debemos de tener el oído preparado para entender. Por ejemplo, si tú vas a un país, tú no entiendes el idioma. Cuando la gente está hablando, tú entiendes que están hablando rápido, porque el oído no está preparado. Pero cuando ya tú tienes 1 año, 2 años, 3 años, tú vienes escuchando, el oído viene afinando. Ya usted empieza a entender una palabrita. Tú dices, no, hábleme un poquito más al paso. Yo estoy entendiendo, pero dale un chisme más al paso. Y luego ya no hay que hablar al paso, ya tú entiendes todo, porque tú has estado expuesto a escuchar. Así que cuando las personas se disponen a escuchar la palabra de Dios, muy a menudo, y esa palabra produce el oído. También el término el oír se usa también en la música. Hay músicos que no tienen oído. Y hay músicos que tienen oído. Tú cantas una canción, de una vez que tú empiezas a cantar, de una vez ya te lo encuentras, porque tiene el oído, entiende dónde, qué nota que va de acuerdo con lo que escucha. Asimismo, la persona que va escuchando la palabra de Dios tiene el oído agudizado, preparado, listo para entender y obedecer. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Pero, digo, ¿no han oído? ¿Acaso Israel, que no invoca a Dios, no lo invoca porque no ha oído? No. No es porque no ha oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El apóstol aquí cita el Salmo 19. Por eso en la introducción hemos dicho que las cosas, el problema que podemos tener en la carta de Pablo a los romanos, porque esa carta es un exégesis en sí mismo, una carta que solamente había que leerlo y ya, porque no hay que hablar mucho, porque ya está todo declarado ahí. Porque él busca los textos, los contextos en todo lo que él quiere que se entienda. Gloria al Señor. Amén. Hasta los fines de la tierra sus palabras. Hermanos, hemos dicho que sola la predicación del Evangelio puede producir la fe. Pero hay algo, hermanos, que es muy importante. Este Evangelio tiene un efecto universal. Lo que vamos a entrar en nuestro cuarto y último encabezado, el efecto universal de la predicación del Evangelio. El efecto universal de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 10, versos 19 al 21. La pregunta. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban.
Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entender ese bloque de texto, no podemos ir de manera textual a buscar la comprensión de lo que el apóstol nos quiere decir. Pero podemos a partir de ello ver qué realmente el apóstol quiere que nosotros entendamos. La predicación tiene un efecto universal. Como dice, no ha conocido esto Israel. Aquí él está refiriendo a cómo la predicación es algo universal. Los judíos habían creído que la salvación era algo propio a ellos. Y Dios no tenía ningún interés en salvar a nadie. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, Israel sabía muy bien que Dios había dicho en las escrituras que yo os provocaré a hacerlo a un pueblo que no era pueblo, un pueblo que no tenía Dios, un pueblo que no tenía promesa, un pueblo que no tenía ley, un pueblo que no tenía la circuncisión, un pueblo que no era descendencia directa de Abraham. Porque Dios, el hecho de escoger a Abraham, de llamar a Abraham, no era para crear un pueblo exclusivo. Era con el propósito de salvar a su creación del efecto del pecado. Amén. Eso el apóstol dice, no, ellos no están entendiendo la justicia de Dios. Dios no estaba levantando un pueblo, Dios estaba proclamando su justicia, Dios estaba buscando, o Dios está buscando la manera de hacer justicia a su derecho que ha sido violentado por el pecado. ¿Y quién ha causado ese daño? El hombre. Por lo que Dios había de salvar a la raza humana, pero para ellos seleccionó, llamó al pueblo de Israel a través de Abraham, poniendo a la imagen de su hijo, poniendo a que ellos vivieran a la imagen de su hijo. Al ver que, como nos dice en el capítulo 8, el verso 28 hasta el 31, donde él habla del pueblo de Israel, que Dios lo llamó para que sea a la imagen de su hijo. El pueblo de Israel se creó para Cristo. Para Cristo. Israel no se creó para que los judíos se creen ser el dueño del mundo. Israel, Dios llamó a Abraham, es para Cristo. De manera que todo el mundo puede ser salvo y ver a Cristo a través de Israel. Por eso el apóstol lo dice bien, para que fuese a la imagen de su hijo. Y el Salmo 33 nos dice que no me recuerdo bien, pero el Salmo 33, la idea que viene, que el pueblo de Israel, las batallas que han peleado, no lo pelearon por la fuerza de ellos, sino fue Dios que ha peleado por ellos. Y por causa de Dios, ellos han sido vituperados por las naciones, por tu causa. Porque ellos representaban la imagen del Hijo de Dios. Pues este evangelio, como dice el texto, vamos a ir ahí, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, no solamente lo ha dicho Isaías, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. O sea, un pueblo insensato. Las naciones van a venir a los pies del Señor.
Y ellos se van a sentir mal. ¿Y cómo va a ser que Dios me deja a mí para estar en este pueblo? Pero más adelante dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Los que no me buscaban. Nosotros no hemos estado buscando a Dios. Sin embargo, gracias a la predicación del Evangelio, pudimos hallar a Dios. Gracias a la predicación del Evangelio, pudimos conocer que Cristo murió por nuestros pecados. Pero acerca de Israel, ¿qué dice? Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, ¿qué dice Mateo capítulo 23? Mateo capítulo 23, verso 37. Mateo capítulo 23, verso 37. Amén, léalo, hermano. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El apóstol está diciendo cómo Dios de manera directa, de manera personal, ha estado en Israel. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel fue enseñado por el mismo Dios. Jesús anduvo en el pueblo de Israel, en las calles de Israel. Todos pudieron ver a Cristo. Todos pudieron ver a Cristo cambiando el agua en vino. Todos pudieron ver a Cristo hablando, predicando a los pecadores, a la mujer samaritana, diciéndole todo lo que había acontecido con ella. Todos pudieron ver a Cristo sanando al hijo del noble, sanando al paralítico, multiplicando 5 panes y 2 peces, caminar sobre las aguas y predicándoles en la calle. Sin embargo, no recibieron, no invocaron, decidieron no invocar a Cristo porque no creyeron. Pero la misericordia de Dios es grande. Ha dejado a que el evangelio fuese predicado para judío como para griego. Así que, hermanos, no vamos a dejarnos condicionar por el hecho de creer que los judíos es el pueblo de Dios. El judío es el pueblo de Dios, el que cree en Cristo. Tenían la oportunidad de invocar a Jesús como el Mesías, pero a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad, desde el hecho, ese todos aquí se está refiriendo a todos. Eso incluye judíos, como nosotros. A todos. A los suyos vino, los suyos no los recibieron, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Vemos, hermanos, es necesario creer en Cristo. Amén. Pero para creer se necesita el poder, el efecto de la predicación. Para que tú puedas conocer a Cristo, conocer el poder de Cristo, el poder de su resurrección, el poder de Dios en Él. Y así invocar a su nombre. ¿Por qué? No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Amén. Solamente Cristo. Así
Y la única manera ahora mismo de conocer de Él es a través de la predicación. Porque Él mismo nos ha enviado. ¿Cómo predicarán si no fuera enviado? Sí, Él nos ha enviado. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hermanos, vamos a salir, vamos a predicar. Y vamos a someternos a la predicación de la palabra. Para que en primer lugar podamos invocar a Cristo. En segundo lugar podemos creer y tener la fe salvadora que solamente podemos tener en Cristo. Oremos, hermanos. Antes de orar, quiero hacer la invitación a los que están acá, que han escuchado la palabra, ven que solamente la predicación de la palabra puede traer salvación. Por lo que si la palabra ha tenido algún efecto, si quieren aceptar a Cristo, pueden hacerlo. Y si no sienten el deseo de hacer, no han tenido oído todavía, recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que pueden seguir visitando la iglesia, de manera que algún día el oído de ustedes puede ser agudizado para entender realmente el Evangelio y venir a los pies del Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú gobiernas sobre la tormenta y la tormenta no ha afectado. Hoy pudimos estar aquí en este lugar dando gloria a tu nombre. Gracias por cada hermano que está presente aquí en este lugar. Te pedimos, Señor, que usa tu palabra para agudizar sus oídos, para que puedan conocer y despertar esta fe que viene por el oír, y también descubrir tu justicia, que se descubre de fe en fe, y la fe que viene por el oír. Bendícenos, Señor, que tu Santo Espíritu haga arder nuestros corazones con esta palabra y nos encamina al conocimiento de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos.